Bueno, ¿cómo están todos? Me presento, me llamo Federico Felder, yo soy médico del hospital, soy parte del servicio de diagnóstico por imágenes, hice mi residencia en diagnóstico por imágenes en el hospital, después hice un fellow de radiología torácica y después tuve la suerte de quedarme trabajando con los tórax en el hospital. Así que hoy vamos a meternos un poco en este mundo de radiología torácica, si bien entiendo que no es la primera clase que ustedes tienen acerca de esto. Vamos a continuar un poco con eso. Para empezar vamos a hablar un poco de los objetivos de la clase. La verdad es que simplemente es conocer los diferentes métodos con los cuales nosotros vamos a poder evaluar el tórax, ver en realidad cómo utilizar adecuadamente esos métodos, ¿sí? Cómo maximizarlos lo mejor posible. Y como la clase se va a centrar principalmente en tomografía computada, es reconocer los patrones más importantes en tomografía computada, ¿sí? Bien, de esto ustedes ya seguramente saben algo, que tenemos diferentes métodos para evaluar el tórax, dentro de los cuales se encuentran la radiología simple. Y esto es importante, ¿no? Porque la radiología simple es algo que ustedes hagan la especialidad que hagan, hagan dermato, hagan lo que se les ocurra, todos van a ser víctimas de una placa de tórax, de un frente y un perfil. Hoy no la vamos a abordar porque entiendo que ya las vieron en otra clase. La radioscopía, que en realidad es un método que habitualmente lo usamos para evaluar quizás más que nada el aparato gastrointestinal, tanto alto como bajo, o lo usamos para todo el sistema urinario, o para evaluar útero, trompas, bueno, en fin. También para el tórax muchas veces tiene cierta utilidad, principalmente tiene utilidad para ver el diafragma, ver el movimiento diafragmático. Acuérdense que la radioscopía en general, como hablando de forma burda, lo que hace es como ver un video de una radiografía en vivo y en directo. Entonces podemos ver cómo se está moviendo el diafragma y si un diafragma está moviéndose bien o mal, lo vamos a poder comparar con el otro y así vamos a poder evaluarlos. La tomografía computada, que es el método que hoy nos va a llevar más tiempo, la ecografía, la resonancia magnética y el PET-TC. El PET-TC, en realidad hoy no vamos a hablar de PET-TC, la verdad. El PET es un método que, claro, sí utilizamos en tórax, pero principalmente lo usamos como para lo que sería, una vez llegado el paso de la estadificación, ¿sí? O sea, siempre antes de llegar al PET, que es un estudio complejo, vamos a tener estudios previos. Es por eso que, en el caso de ustedes que están en medicina, hoy vamos a ver esos métodos que sí o sí son importantes. La ecografía es un método que cada vez está tomando como más y más fuerza dentro del campo de la radiología torácica. Primero y principal, lo que todos sabemos, es un método económico, es inocuo, no es necesario el traslado del paciente, lo cual es sumamente importante y si se ponen a buscar artículos van a encontrar muchos artículos de ecografía en tórax y muchos de ellos realizados en pacientes en terapia intensiva, justamente por esto, ¿no? De que no necesitamos llevar al paciente A, sino llevamos el ecógrafo al paciente. Pero tiene un problema muy grande que es operador dependiente. No es lo mismo que la haga alguien que tiene experiencia en la realización de ecografía que alguien que no tiene experiencia. ¿Qué utilidades tiene? Bueno, principalmente vamos a poder ver derrame pleural y esto es para lo que más utilidad le damos y hace mucho tiempo. De hecho, tiene mucha sensibilidad para el derrame pleural, ¿sí? Porque podemos evaluar el despegamiento de las hojas pleurales. Podemos ver consolidaciones. La realidad es que no podemos ver cualquier consolidación. No es que una consolidación que se encuentra en medio del pulmón la vamos a poder ver con con el ecógrafo, ¿sí? Si no, vamos a poder ver aquellas que tienen una base pleural, ¿sí? Como el ítem que sigue de masas pulmonares. Lo mismo, vamos a poder ver aquellas que estén en contacto básicamente con la pleura. Eh, Disfunción diafragmática, también lo vamos a poder evaluar, bien, con el modo M. Tienen diferentes modos los ecógrafos, esto no importa, pero hay un modo que nos permite ver básicamente la disfunción diafragmática, así como lo podemos ver con la radioscopía. Procedimientos de intervencionismo.
Y en este último tiempo, también, si se ponen a buscar, van a encontrar que se utiliza mucho para em, el control de patologías intersticiales. No para el diagnóstico, pero sí para el control de las mismas. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco de qué es el intersticio pulmonar. La intención no es que terminen más confundidos de lo que están empezando la clase, pero vamos a tener que charlar un poquito de todo. Bien, ¿cómo hacemos la ecografía? Esto es simplemente para que tengan una idea y en parámetros generales, no es en todos los pacientes igual, pero usamos una sonda convex y el paciente en particular para el estudio que más utilizamos, que es para realizar la ecopleura, preferimos que esté sentado, ¿sí? Bien, acá les puse solo unos ejemplos para que puedan ver cómo se ve la ecografía. Bien, en ecografía utilizamos terminología que es isoecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, ¿sí? Isoecogénico se refiere a cosas que son como de igual ecogenicidad, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene una ecogenicidad muy parecida a esto. Hipoecogénico nos referimos a las cosas que son negras. Hiperecogénico nos referimos, por ejemplo, como a esta estructura, ¿sí? Aquellas que tienen mayor ecogenicidad. Bien, bueno, son tres imágenes distintas de ecografías, ¿sí? De ustedes acá, como bien marca, pueden encontrarse el hígado. Lo que nos encontramos es un órgano sólido, bien. Tenemos esta línea que representa la pleura. Después tenemos esta imagen que está por encima, ¿sí? De lo que sería la pleura, en realidad, pero lo que sería el diafragma, en este caso. Eh, vemos esta imagen que es hipocogénica. Esto representa justamente el derrame pleural, el despegamiento pleural. Si nosotros estaríamos haciéndolo en vivo y en directo, lo que veríamos sería la colita del pulmón, ¿sí? Que se mueve dentro de este derrame pleural. Bien, en este caso lo que tenemos también es una estructura sólida, bien, no que representa, sino que es el hígado, que está rodeado por líquido, ¿sí? Que es líquido perihepático. Nos encontramos justamente con el diafragma y después tenemos acá toda esta imagen hipocogénica que representa el derrame pleural. Ahora, lo que hablábamos antes, también podríamos evaluar consolidaciones. Sí, fíjense, tenemos esta estructura de acá sólida que representa justamente el hígado. Después tenemos acá esta imagen hipoecogénica que es derrame pleural, y después tenemos esta, ¿sí? Que es de similares características a esta que está acá, como una hepatización, ¿no? En lo que sería el parénquima pulmonar. Eso representa justamente una consolidación. De hecho, dentro de la misma podemos ver estas áreas hipocogénicas que representan en cierta forma, no, representan el broncograma aéreo, que después vamos a ver bien qué es. Ahora bien, la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método, bueno, que claramente se está utilizando cada vez más y tiene utilidades en el tórax. Quizás no tanto a nivel del parénquima pulmonar, pero lo que serían las estructuras que conforman el tórax, o sea, sí tiene utilidad, ¿sí? Es un método caro, no usa rayos X, lo cual es muy bueno porque aquellas personas que tienen contraindicado la tomografía computada que usa rayos X pueden utilizar la resonancia magnética, ¿sí? En caso de que esté contraindicado también el contraste endovenoso para la tomografía computada, podemos utilizar la resonancia magnética. Tiene, aparte de que es costosa, tiene otras cosas en contra, como el tiempo de duración, que es muy largo, ¿sí? Se necesita mucho la colaboración del paciente, lo vamos a necesitar también para las tomografías computadas. Pero bueno, en este caso, en lo que sería la resonancia magnética, se usan tanto sensores cardíacos como sensores respiratorios, que hace que si el paciente, por ejemplo, respira en un momento que le pedimos apnea, la resonancia se va a cortar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un paciente que tiene alguna arritmia y queremos evaluar el corazón. La resonancia es muy útil para evaluar algunas patologías de las paredes del tórax, ¿sí? Quizás algunas de mediastino, y tiene mucha utilidad en el tórax
en lo que sería todas las patologías cardiovasculares, ¿sí? Por eso está la cardioresonancia. Hoy no nos vamos a meter justamente en eso porque excede a esta clase, ¿sí? Simplemente es importante que sepan que la resonancia... Disculpen, se me cortó, que la resonancia magnética justamente tiene diferentes utilidades. Entonces, estudios cardíacos y de los grandes vasos, lesiones en partes blandas y las masas de la pared torácica. Y en los últimos años se usa mucho en pediatría y también por esto de la radiación que estábamos hablando antes. Ahora sí, algo que tienen que saber de la resonancia magnética, si bien hoy no vamos a hablar, y estas imágenes son solo formas de ejemplos, ¿sí? La resonancia magnética se pondera, o sea, se adquiere en diferentes adquisiciones, ¿sí? Habitualmente, como una básica para evaluar cardio es un T1 en sangre negra, es un T2, en fin, dependiendo que querramos estudiar, vamos a utilizar o vamos a ponderar la imagen de diferentes formas, ¿sí? Pero esto la verdad es algo que hoy no es algo que hoy nos importe hacer mucho hincapié. Sí nos importa hoy hablar de la tomografía computada. Claro, es un método más caro, no más caro que la resonancia magnética, pero sí es más caro que la ecografía y sí es más caro que la RX, ¿sí? Pero tiene una gran representación anatómica, por lo cual a los radiólogos nos gusta mucho. Bien, valora simultáneamente el parénquima pulmonar, el mediastino, los tejidos blandos, estructuras óseas. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. En la RX, claro, al ser bidimensional, básicamente se solapan muchas estructuras. En cambio, en lo que sería la tomografía computada, vamos a poder localizarlas. De hecho, vamos a poder localizarlas para después, en el caso de tener que seguir estudiándolas, poder ver si son punzables o no. Vamos a poder darle más características, tanto en cuanto a su densidad, como a su forma, como a su localización, pudiendo decir si nos parece que es algo más benigno o más maligno. Bien. Eh, y podemos utilizar contraste endovenoso para pacificar ciertas estructuras. Bueno, como ustedes están en medicina A y ahora es momento de empezar a aplicar los conocimientos que van adquiriendo, les presento lo que es el interrogatorio de nuestro hospital para los pacientes que vienen a hacerse tomografías de tórax. La situación real es que nosotros en el tórax por sí solo no es que vamos a poder hacer un diagnóstico. Es justamente un área de la radiología en la cual depende mucho de la clínica. Y el concepto de interdisciplina, el cual lo utilizamos en general en toda la medicina, en la radiología torácica se pone muy de manifiesto. Fíjense que preguntamos desde la ocupación, que nos importa muchísimo, ¿sí? Porque no es lo mismo para nosotros que el paciente sea carpintero, porque puede tener una enfermedad de tipo exposicional, o que trabaje cosechando, o que trabaje en una curtiembre, o que trabaje con vidrio. O de hecho nos importa también saber dónde vive, porque no es lo mismo que cocine, por ejemplo, con una cocina a gas que cocine con una cocina a leña. Obviamente los síntomas, estos son los síntomas básicos, siempre preguntamos por tos, si esa tos es productiva, si tiene hemoptisis, si tiene disnea, acá también le preguntamos tipo qué grado de disnea es el que tiene, si tiene soporte de oxígeno y si tiene fiebre, por supuesto. Y también preguntamos todos los antecedentes cardiológicos, los antecedentes respiratorios, obviamente los preguntamos, siempre preguntamos si tienen TBC, si tuvieron TBC en realidad alguna vez, enfermedades obstructivas y, muy importante, en el tórax averiguar por las enfermedades reumatológicas. Si AR se refiere a artritis reumatoidea, LES se refiere a lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Bien, fíjense que preguntamos hasta por exposición a aves y felinos. Bueno, a perros la verdad no sería necesario. Esto es porque lo hicimos junto con los residentes y es un aporte de ellos que no íbamos a coartárselos. Pero fíjense, exposición ambiental a gases cáusticos, hidrocarburos y también básicamente la exposición medicamentosa, que es algo que nos importa mucho.
Como les venía contando, es momento de empezar a aplicar un poco las cosas que van aprendiendo. Yo les voy a contar un poco de nuestra especialidad. A mí siempre me cargan en mi casa, yo vengo de una familia de médicos, me cargan con que soy fotógrafo. Y un poco de eso tiene acierto eso que están diciéndome. Soy un fotógrafo. ¿Por qué soy un fotógrafo? Un poco colecciono fotos, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de analizar un paciente y analizar las imágenes de un paciente. Es importante que cuando un paciente llega al consultorio, sea clínico o cuando llega a hacerse un estudio diagnóstico por imágenes, es preguntarle si tiene estudios previos y que nos lo traigan. Y en ese traer estudios previos, lo que nosotros queremos hacer es reconstruir una historia. Porque fíjense, acá es una pareja en 1963 y acá tenemos una pareja en el 2014. El mismo lugar, la misma pareja y en el medio probablemente en todo esto habrán pasado cosas, ¿sí? Entonces nosotros lo que queremos hacer, pidiéndole las imágenes previas, es saber qué es lo que pasó, entender un poco la historia, ¿sí? Digo, por ejemplo, acá hay una planta que acá no hay. Bueno, queremos saber cuándo apareció la planta. Por ejemplo. La tomografía computada tiene una forma de hacerse, ¿sí? Y tiene como variantes que son opcionales, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Siempre, en realidad se puede hacer cortes de alta resolución o no. Nosotros vamos a hacer una pequeña bajada de línea de que siempre pidamos cortes de alta resolución. Bien. Cortes en inspiración, la tomografía siempre es en cortes en inspiración, lo que se pide es una apnea, lo que decimos, el tomógrafo le dice al paciente respire y contenga el aire, el paciente entonces respira profundo, contiene el aire, pero otra opción para evaluar algunas patologías es no solo hacerlo en inspiración, sino hacerle cortes en expiración, o sea, sacando el aire. La tomografía se hace en decúbito dorsal, pero una opción es hacer en decúbito ventral, o sea, es en decúbito dorsal y en decúbito ventral. Y se puede hacer con o sin contraste. Pero todas estas cosas que estamos hablando dependen mucho de la patología que nosotros sospechamos que puede llegar a tener nuestro paciente. Esto solo para que lo sepan, algo que se llama el principio de Alcara. Bueno, y mejor entonces lo decimos en español tan bajo como sea razonablemente posible, y esto se refiere justamente a la radiación que recibe el paciente, que siempre debe ser lo más baja posible. ¿Sí? Actualmente sabemos que tenemos tomógrafos obviamente que irradian muy poco, así que la tecnología va acompañando a este lema, para decirlo de alguna manera. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a analizar entonces un poco a lo que sería la tomografía de tórax, ¿no? Bien, y entonces vamos a ver que tenemos tres ventanas distintas en las cuales vamos a poder ver, ¿sí? ¿Qué se refiere con respecto a ventana? Nosotros los radiólogos vemos todo en escala de grises. Las ventanas quiere decir cuántos grises le doy a esas estructuras. Si una ventana que es más chica, más angosta, va a dar pocos grises. Una ventana más amplia va a dar más grises a las estructuras. Y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora, porque una ventana de parénquima pulmonar no necesito tantos grises, porque yo lo que quiero evaluar justamente es el parénquima pulmonar, que no tiene demasiado. Entonces no necesito tantos grises, ¿sí? Pero si yo quiero evaluar, por ejemplo, el mediastino, necesito otra ventana. ¿Por qué? Porque ahí tengo que evaluar partes blandas, tengo que evaluar ganglios linfáticos, grasa, en fin, tengo que evaluar un montón de otras estructuras que van a hacer que necesite más grises para evaluar el mediastino. Y después la ventana ósea, que también es una ventana mucho más angosta, porque solo tengo que evaluar lo que sería lo óseo. Pero, en cierta manera, resumiendo esto es en el tórax tenemos que poder evaluar estas tres ventanas. Una ventana de parénquima pulmonar, una ventana de mediastino y una ventana ósea. Bien, vamos a empezar a desglosar un poco lo que veníamos hablando antes, esas cosas que les dije de cómo podíamos hacer una tomografía computada. ¿Y por qué yo les dije, che, vamos a hacer una bajada de línea, que es una palabra horrible, pero vamos a hacer una bajada de línea con respecto a la alta resolución? Todas tienen que ser de alta resolución, ¿sí? Alta resolución se refiere a esto, ¿sí? Un espesor de corte máximo de 1.5 milímetros.
que van básicamente, o sea, puede ir de 0.6 a 1.5 milímetros. Pero no es que lo estoy diciendo porque sí, sino tenemos forma de demostrarlo. Así que miren, por ejemplo, este es el mismo corte, ¿sí? Esto es en un corte de 10 milímetros, en un corte de 5 milímetros y en un corte de 1 milímetro. Fíjense, acá tenemos una tomografía computada de tórax, ¿sí? Solo tenemos un solo pulmón de forma parcial, en un corte axial, en ventana de parénquima pulmonar. Bien, y fíjense que acá lo que vemos es como una especie de retículo, vemos como algunas líneas, como una especie de red en los 10 milímetros. Pero cuando voy al milímetro, de hecho ya en los 5 milímetros los puedo empezar a ver, vemos imágenes que son más bien de tipo quísticas, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a diferenciar realmente estructuras o patrones, mejor dicho, el hecho de que los cortes sean finos. Otro ejemplo, miren, de 10 milímetros a 1.25. Acá vemos más que nada algo que se llama vidrio esmerilado, que después se los voy a contar con una sola imagen quística. Y acá no, acá vemos que en realidad tiene más imágenes quísticas. De hecho puede tener algunas dilataciones bronquiales, que se llaman bronquiectasias o bronquiolectasias, depende si lo que está dilatando es el bronquiolo o es un bronquio, ¿bien? Pero en resumidas cuentas, nos permite evaluar mejor los diferentes patrones tomográficos. Acá exactamente lo mismo, en 10 milímetros es bastante difícil, vemos vidrio esmerilado, podemos ver algunos retículos, podemos presumir que hay imágenes quísticas. En cambio acá, cuando lo hacemos en 0.6 milímetros, podemos ver claramente áreas de panarización. ¿Qué pasa? También es importante el espesor de corte. El espesor de corte tiene que ser entonces de 1 milímetro, ¿bien? Y tenemos que, esto es importante, utilizar distintos filtros de reconstrucción. ¿Y por qué? Esto tiene que ser reconstruido, obviamente, en lo que sería para nosotros la consola, ¿sí? ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, está reconstruido no en la consola, sino que está reconstruido después desde el visualizador directamente. Esto es una ventana de mediastino, ¿sí? Pasada a ventana de parénquima pulmonar. Y esto es uno reconstruido directamente con un filtro adecuado en la consola. Fíjense que son distintas, ¿sí? La nitidez con la que la pueden ver. Bueno, dijimos que todas las tomografías se hacían en inspiración, ¿sí? En una apnea en inspiración. Bueno, vamos a ver un poco cómo se ven. Entonces, mucho para hablar acá no hay. Simplemente les quiero mostrar cómo sabemos que está en una inspiración adecuada. Fíjense que la tráquea la ven bien. Esto es la tráquea, ¿sí? Es una tomografía computada de tórax en cortes axiales en ventana de parénquima pulmonar, ¿sí? Esta es la tráquea. Bien, acá tenemos lo que serían los bronquiofuentes, ¿sí? Y después ya se empiezan a dividir, ¿ok? Bien, pero fíjense que la tráquea la vemos bien redonda, ¿sí? Esto no nos va a pasar en la expiración, ¿bien? Y por otro lado también, ciertamente, a medida que vayan viendo tomografías, van a ver que este pulmón no está movido, no tiene movimiento. Muchas veces se ven como las estructuras vasculares, que son estas que están acá, ¿sí? Se ven como borrosas, como movidas, y eso refiere también a que el paciente respiró durante el estudio. Los cortes en expiración, ¿se los hacemos a todos? Bueno, no se los hacemos a todos los cortes en expiración. Se los hacemos a enfermedades obstructivas, asma, EPOC, bronquiolitis obliterante, fibrosis quística y también a enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Que pueden dar patologías intersticiales y enfermedades reumatosas como artritis reumatoidea, Sjögren y neumonitis por hipersensibilidad. Nosotros se lo hacemos como primer estudio, se lo hacemos a todos los pacientes que vienen con estas patologías. Lo importante también es que quizás esto, y no es para que ustedes hoy lo lleven a la práctica, pero sí para que lo sepan, cuando están en consola los residentes y ven que el paciente puede tener atrapamiento aéreo, que es lo que se evalúa con la expiración, evaluamos el atrapamiento aéreo, si el paciente está o no atrapando aire en los pulmones,
si el reciente llave áreas en mosaico que pueden suponer atrapamiento aéreo, le hace la expiración independientemente de esta lista que les acabo de dar. Bueno, entonces vamos a analizar un poco esto, ¿no? Cómo es la inspiración y la expiración, cómo diferenciarlas. Ya dijimos que ya algo que se había avisado por la tráquea acá, en la inspiración la tráquea está redondita, en este caso está más abombada. En estas tomografías computadas que vemos en cortes axiales, el parénquima pulmonar, ¿sí? En la inspiración se ve mucho más negro, ¿no? Lo que se ve el aire se ve negro. Ahora, en este caso vemos como más gris, ¿no? Esto se llama vidrio esmerilado, que ahora vamos a ver bien qué es. Pero a lo que hago referencia es que en el caso que el paciente, si vemos que el paciente está atrapando aire, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Bueno, tendríamos que ver en realidad áreas más negritas, ¿sí? Como estas, dentro de los alvéolos que lograron sacar el aire y se colapsaron, dentro de ese vidrio esmerilado. Haciendo honor a que están ya entrando al área clínica de su carrera, vamos a ver un caso clínico que es un hombre de 46 años, de Entre Ríos, comerciante, con el antecedente de asma diagnosticado en la infancia, que está intercurriendo con disnea en la actualidad. A este paciente se le hace una tomografía computada en cortes en inspiración, ¿sí? Tenemos cortes axiales que van desde los ápices pulmonares hacia la base, está en parénquima pulmonar, justamente pues esta tomografía computada. Cuando vemos los cortes de abajo, fíjense la tráquea, están en expiración y lo que vemos son, lo que les decía antes, estas áreas más negras, ¿sí? Más negritas, dentro de todo este vidrio esmerilado. Este vidrio esmerilado dentro del contexto de la expiración es normal, ¿bien? Pero en este caso vemos que hay áreas del pulmón que no pudieron sacar el aire. Entonces este paciente está atrapando, ¿sí? Quizás es algo que ya en los cortes en inspiración lo podemos llegar a ver si ventaneamos la tomografía computada y lo definimos como áreas en mosaico que terminamos de comprobar al momento de realizar la expiración. Otro caso clínico les presento. Esta es una mujer de 52 años que vive en Pilar, la ocupación es cocinera y el marido es un criador de aves de corral. Estos son dos antecedentes que le vamos a hacer expiración seguro y fíjense, independientemente de que tiene otras cosas esta tomografía computada, estas áreas que son más negras, como siempre decíamos, hablando mal y pronto, ¿no? Dentro de este vidrio esmerilado, que es normal, confirma el atrapamiento aéreo, ¿sí? Bueno, como ustedes ya saben, básicamente la tomografía computada la hacemos en decúbito dorsal, pero en ciertas opciones o en algunas veces las podemos hacer también en decúbito ventral, dependiendo de la patología, no se lo hacemos a todos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Justamente con esto. Esto es el Scout, ¿sí? De cómo, no es el Scout en realidad, es como la forma en la cual se programa el tomógrafo, ¿sí? Para que el paciente entre, ¿bien? Fíjense acá lo está haciendo en decúbito dorsal, acá lo está haciendo en decúbito ventral, ¿bien? Y justamente, fíjense, lo que tiene este paciente acá, ¿sí? Es una tomografía computada, MTA de parénquima pulmonar, es un corte axial, que lo que estamos viendo en la base es vidrio esmerilado, que es esto que está acá, lo que marca la flecha, ¿sí? Entonces, muchas veces hay patologías que se manifiestan así, como vidrio esmerilado a nivel de las bases, pero también lactasia por decúbito, por estar mucho tiempo acostado, ¿sí? La sangre baja y hace ese mismo efecto. Entonces, para poder diferenciarlo, lo que hacemos es dar vuelta al paciente. Y cuando lo damos vuelta, eso desaparece de no ser patológico. Si la lactasia por decúbito, va a desaparecer. Lo que no pasa en este caso, fíjense, tenemos vidrio esmerilado, ¿sí? A nivel basal y posterior, bilateral, que cuando ponemos al paciente en decúbito ventral no desaparece. Esto claramente es patológico, ¿sí? Pero el punto es, ¿damos vuelta a todos los pacientes? No, no damos vuelta a todos los pacientes. Hay patologías que tienden a dar este patrón, ¿sí? Virus esmerilado, basal, periférico, bilateral. Se llaman neumonías intersticiales inespecíficas. Están asociadas a un grupo de patologías. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la esclerodermia. Bien, entonces, por ejemplo, si en un paciente con esclerodermia y le veo virus esmerilado, a ese sí lo voy a dar vuelta. Pero si viene, por ejemplo, una señora muy mayor
que está internada hace un montón y le veo algo de vidrio esmerilado, probablemente no la voy a dar vuelta a la señora porque seguramente es porque justamente tiene ectasia por decúbito. O sea, hay que contextualizar básicamente a los pacientes, a eso me refiero. Entonces vamos a contextualizarlos justamente con un dato, con un caso clínico, ¿sí? Este paciente en la tomografía computada tiene vidrio esmerilado, bien, a nivel de las bases, como ven. Si es una tomografía computada, ¿sí? Cortes axiales, yendo desde los ápices hacia la base, desde los ápices, de las regiones de los lóbulos superiores vienen hasta los lóbulos inferiores, esto no es ápice. Y en los lóbulos inferiores empezamos a ver vidrio esmerilado. Bien, y es una mujer de 51 años con sobrepeso, dolor articular en manos de meses de evolución, así que probablemente la paciente tenga algo reumatológico, se está estudiando. La pregunta que les hago es, ¿a esta paciente la darían vuelta? Sí, a esta paciente la darían vuelta. Eh, pero ¿qué harían, por ejemplo, en este caso? Que tenemos una mujer de 90 años con antecedente de hipertensión, insuficiencia cardíaca, múltiples internaciones por su insuficiencia cardíaca, neumonías, bueno, ACV. A esta paciente que también tiene algo, si bien ven, esto es a lo que me refiero con una tomografía movida, ven que se ve como todo medio borroso, pero que también tiene algo de vidrio esmerilado en la base, como ven acá. ¿Sí? ¿La darían vuelta? No, a esta paciente no la vamos a dar vuelta. Hay dos técnicas de postprocesamiento que son importantes y muchas veces son útiles. Una es la mínima intensidad de proyección, que es esta que estoy mostrándoles acá, bien, que lo que hace es realzar o nos permite visualizar mejor las estructuras aéreas, como pueden ser los bronquios, la tráquea, ¿sí? El enfisema, ¿sí? O las imágenes quísticas. Fíjense, esto que están viendo acá, ¿sí? Esto es una tomografía computada, justamente que tiene una técnica de postprocesamiento, ¿sí? Tiene una mínima intensidad de proyección hecha, en la cual podemos ver que las estructuras aéreas, como en este caso, ¿sí? Esta bronquiectasia, todas estas imágenes quísticas que tiene acá, 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 las podemos ver bien, ¿sí? Esto es una tomografía computada, reconstruida, entonces, como les decía, en mínima intensidad de proyección, en un corte coronal de ventana de parénquima pulmonar. Esta es un corte sagital y vemos lo mismo. ¿Sí? Fíjense cómo podemos seguir casi el bronquio hasta el final, cómo realza, ¿no? Las estructuras aéreas. La otra que podemos utilizar es la máxima intensidad de proyección, que lo que hace es realzar estructuras sólidas. En este caso, la verdad es que puse un ejemplo que no está bien, es un poco contradictorio de mi parte, porque lo que está realzando es esta imagen que está acá, ¿sí? Que en realidad es un nódulo, pero entra dentro de la clasificación de nódulos subsólidos porque es en vidrio esmerilado. Se usa más que nada para nódulos de tipo sólido, ¿sí? 100% sólidos. Pero bueno, básicamente es solo para mostrarles como ejemplo que todo lo que sean estructuras sólidas, de hecho las estructuras vasculares, también las termina como realzando, para decirlo de alguna forma. Ahora bien, ¿cómo analizamos una tomografía computada? Bueno, es difícil como algo que es tan amplio sintetizarlo en una diapo, ¿no? Pero bueno, lo primero que nos preguntamos es, ¿la tomografía computada que estamos viendo es normal o es anormal? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, no es normal. Bueno, si no es normal, ¿dónde está el problema? ¿Está en el mediastino? ¿Está en lo vascular o está en el parénquima pulmonar? Ahora, si está en el parénquima pulmonar, vamos a tener que hacer un análisis de patrones. Vamos a ver qué patrón es el que tiene y cómo está distribuido ese patrón. Pero en grandes rasgos, independientemente del patrón, vamos a analizar si lo que tiene es una patología que involucra al espacio aéreo en sí mismo o que involucra al intersticio pulmonar. Vamos a empezar a analizar o a ver algunos de los patrones, tan solo para cuando ustedes estén, cuando puedan volver al hospital y empiecen a ver pacientes y agarren las tomografías, puedan por lo menos diferenciar algunos de ellos. Después, cuando cursen diagnóstico por imágenes, esto lo van a súper saber. Vidrio esmerilado. Bueno, primero y principal les quiero contar que todos estos patrones no son cosas eh, anárquicas, para decirlo de alguna manera. En realidad hay una sociedad que se llama la Sociedad Fleischner que hizo un glosario en la cual hace que todos los radiólogos hablemos como un mismo idioma. Entonces define qué es el videoesmerilado, define qué es la penalización, nos define cada una de esas cosas. ¿Bien? Perfecto.
Bueno, virus esmerilado se refiere justamente a esto y he tomado la decisión de mostrar algunos casos clínicos, así ustedes pueden estar más en contacto con el paciente en épocas de COVID, ¿sí? Este es un paciente masculino HIV positivo que desatura con disnea súbita y tiene un diagnóstico de PCP. Y fíjense que lo que vemos en la tomografía computada en este corte axial en ventana de parénquima pulmonar, vemos un aumento de la densidad del parénquima pulmonar que nos permite ver la trama vascular, que es esto que les estoy marcando yo, ¿sí? Los vasos, nos permite ver todavía, ¿sí? A esto se denomina vidrio esmerilado, ¿ok? Bueno, no sé si se grabó lo que había dicho, pero bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora de árbol en brote, ¿bien? Bueno, este no es quizás el mejor ejemplo de árbol en brote que se pueden encontrar, pero para hablar de una forma, el árbol en brote se refiere a pequeños nodulillos centrolobulillares, ¿sí? Que se refieren a que lo que nos vamos a encontrar es, cuando termina el bronquio, vamos a encontrarnos un puntito, ¿sí? Entonces tenemos bronquio puntito, bronquio puntito, bronquio puntito, como pueden ver acá, que en realidad ya son puntazos más que puntos, que hacen este aspecto de árbol en brote. Bien, cuando el árbol en brote ya pasa como al espacio aéreo, porque hasta ahí estamos como una diseminación aerógena de lo que de la patología que tiene el paciente, que muchas veces hace referencia a tuberculosis, pero no siempre. Cuando pasa al espacio aéreo y ya empezó a ocupar un acino, vamos a ver opacidades acinares, que es más que nada lo que estamos viendo acá, ¿sí? En esta tomografía computada, que son como imágenes nodulizares, cercanas a los 3 milímetros, 5 milímetros, ¿sí? Como una nubecita, para decirlo de alguna forma, y eso sí es muy característico de la tuberculosis. Este es un paciente HIV con un diagnóstico de TBC, justamente. La bien ponderada y querida consolidación, la que todos vamos a ver y la que ninguno va a dudar, ¿no? Uno piensa que nunca va a dudar, pero siempre va a dudar de una consolidación. ¿De qué será la consolidación? Porque obviamente uno lo que piensa es neumonía, pero otras cosas también se pueden ver como este patrón de consolidación. La consolidación, fíjense que tiene algo muy distinto a lo que hablábamos antes del vidrio esmerilado, ¿sí? Es un aumento de densidad con densidad de partes blandas que de lo contrario al vidrio esmerilado no me deja ver la trama vascular, ¿sí? Por debajo de él. Y por otro lado también tiene asociado algo que se llama broncograma aéreo, o sea, me permite visualizar sobre la consolidación la permeabilidad del bronquio, ¿sí? Porque este bronquio está aireado, de hecho. Este es un paciente con fiebre y tos productiva que fue diagnosticado con neumonía. Acá otro tipo de consolidación, las consolidaciones pueden ser distintas. Muchas veces esto no importa, pero muchas veces o sea, sí importa, pero no importa quizás ahora, en este momento preciso, nos van a dar duda, ¿sí? De si lo que la consolidación que tiene realmente es una neumonía o, por ejemplo, puede ser neoplasia, porque muchas consolidaciones representan neoplasias, ¿sí? Pero bueno, este paciente, en cambio, lo que tiene es una consolidación también con broncograma aéreo, ¿sí? Una consolidación que toma una forma más bien como pseudonodular, aunque es muy grande. Es un paciente HIV con fiebre, que tenía fiebre de expectoración y terminó teniendo TBC, ¿sí? Pero es otro tipo de consolidación. Bueno, TBC, lo puse dos veces, por si quedaban dudas. El patrón empedrado, esto es, se llama en inglés crazy paving y es por eso lo que sería la imagen. Hace referencia a esto, ¿sí? Hace referencia a vidrio esmerilado en conjunto con engrosamientos septales, ¿sí? O sea, acá lo que están viendo es todo vidrio esmerilado, pero a su vez lo que pueden ver es como algunas líneas sobre él, ¿sí? ¿Las pueden ver? Se las estoy marcando. Estas son líneas que se llaman septos interlobulillares. La mínima unidad funcional, o sea, la unidad más chiquita en realidad que nosotros podemos ver en la tomografía computada, es el lobulillo pulmonar secundario, que está dividido por septos de tejido conectivo que habitualmente no los vemos, ¿sí? Que se llaman septos interlobulillares. Después les voy a mostrar una imagen de un lobulillo pulmonar secundario. Pero bueno, a lo que se refiere justamente es eso, a un patrón de tipo engrosamiento intersticial, ¿sí? Del intersticio pulmonar, o sea, de los límites de lo que sería el lobulillo pulmonar secundario y vidrio esmerilado. Este es un paciente con diagnóstico de leucemia linfocítica crónica,
y plaquetopenia, que presentó hemoptisis. El diagnóstico fue una hemorragia alveolar. Un montón de cosas aparte nos pueden dar, o sea, un patrón de crazy paving. De hecho, el PCP también nos puede dar crazy paving. Bueno, la hemorragia alveolar es otra. En fin, la lista es larga, ¿sí? La proteinosis alveolar también. El edema de pulmón también. Bueno, no voy a decir todas porque ya no terminamos más, pero lo que quiero decir es que más de una cosa pueden corresponder, o sea, más de una etiología, o sea, un patrón puede tener más de una etiología en realidad, ¿sí? Nódulos. La definición de nódulo habitualmente es hasta 3-4 centímetros, dependiendo de dónde la lean, ¿sí? Ya después son una masa y habitualmente cuando son más chiquitos de 3 milímetros los llamamos micronódulos. Pueden ser solitarios como pueden ser múltiples, y hay más de una guía para ver el seguimiento de ellos. Bien, nosotros acá en Argentina más que nada nos guiamos con la guía de la Sociedad Fleischner, pero hay guías de las sociedades británicas, en fin, hay diferentes guías en las cuales nos dicen, dependiendo del tamaño y las características del nódulo y el riesgo que tenga el paciente a tener cáncer, los podemos seguir. Pero los nódulos justamente no son todos de origen neoplásico, también son de origen infeccioso muchas veces. Corresponden, por ejemplo, a aspergilosis o algo por el estilo, ¿sí? Hay que ver el contexto justamente del paciente. Fíjense, en este caso lo que tenemos es un paciente HIV-Sida con 40 CD4 que presentó disnea y pérdida de peso con un diagnóstico de sarcoma de Kaposi. El Kaposi también se puede manifestar como nódulos. Estas imágenes que ven acá, todas estas imágenes que ven acá, todas estas imágenes, ¿sí? Son múltiples nódulos con algunos engrosamientos de los septos. Y también tiene derrame pleural. En este caso tenemos un paciente que tiene una aspergilosis, si es un paciente neutropénico, lo que tenemos son dos imágenes, tenemos una imagen claramente nodular, ¿sí? Esto se le llama angiocéntrica, porque justo fíjense que el vaso termina en el nódulo, ¿sí? Pero bueno, tenemos una imagen nodular y aparte también acá tenemos una imagen cavitada. Los nódulos también pueden tener un poco de, pueden tener lo que se llama halo, ¿sí? O sea, que se refiere a vidrio esmerilado alrededor, como también pueden tener halo invertido, como vidrio esmerilado más adentro. Bien, este es un paciente que tiene esta imagen, es una imagen nodular, ya de un tamaño considerable, ¿sí? Es un paciente con aspergilosis en un paciente neutropénico. Ahora sí, contándoles un poco, la verdad es que el intersticio pulmonar es un tema muy complejo. No quiero que se vuelvan locos ni que supongan que esto lo tienen que hoy entender, ¿sí? Pero bueno, esto se llama el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? El lobulillo pulmonar secundario es la mínima unidad, la unidad más chiquitita que podemos ver justamente en el pulmón, en la tomografía computada de tórax. En pacientes normales claramente no la vemos, podemos ver algunos septos aislados, quizás en las bases, pero habitualmente no se ven, ¿sí? ¿Por qué está formado básicamente un lobulillo pulmonar secundario? Bueno, tiene justamente un límite, ¿sí? Un continente, que son los septos interlobulillares. ¿Por qué se llaman interlobulillares? Porque acá va a haber otro lobulillo, acá hay otro lobulillo y esto es en sí mismo un lobulillo. Esto tiene tejido conectivo, ¿sí? Y lo recorre una vena y un vaso linfático, ¿sí? Adentro del lobulillo pulmonar secundario, lo que tenemos son acinos. Acuérdense que el acino está formado por, ¿se acuerdan que viene tipo el bronquiolo respiratorio, el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el saco alveolar, todo ese conjunto hace acinos? Bueno, tiene un conjunto de acinos básicamente. Bien, esos acinos, ¿sí? También tienen un estroma, algo que los sostiene, que es tejido conectivo, ¿sí? Y ese tejido conectivo que está adentro también tiene un nombre y se llama intersticio intralobulillar, porque está dentro del lobulillo pulmonar secundario. En el centro del lobulillo pulmonar lo que tenemos es un bronquio y una arteria, ¿sí? Un bronquiolo terminal, o sea, un bronquiolo terminal y una arteria. Entonces, justamente esto también va a tener tejido conectivo alrededor, ¿sí? Ese tejido conectivo se llama el centro lobulillar, ¿sí? Tejido conectivo centro lobulillar o peribroncovascular, dependiendo, ¿bien?
Esto es un poco como otra imagen que muestra básicamente lo mismo. Muestra un montón de lobulillos pulmonares secundarios, ¿sí? Que tienen algo que sería sus septos que los divide, ¿sí? Con tejido conectivo, un vaso linfático y una vena, lo que se llama intersticio interlobulillar. Adentro los acinos con el intersticio intralobulillar, el intersticio centrolobulillar, ¿sí? Que es el tejido conectivo que estaría rodeando, ¿sí? A la arteriola y al bronquiolo, que vienen, este tejido conectivo viene desde la tráquea, ¿sí? Dividiéndose. ¿Ok? Bien. A su vez también hay un intersticio que se llama el subpleural, que está por debajo de la pleura, ¿sí? Que toma contacto, o sea, tira tabiques que toman contacto con el intersticio interlobulillar. Esto es justamente o simplemente un ejemplo de eso que estamos hablando, ¿sí? Del intersticio. Fíjense, tenemos acá engrosamientos septales, ¿sí? Se pueden ver bien delimitados lo que sería el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Acá tenemos un patrón más bien reticular, porque podemos ver, sí, tenemos algunos septos que nos marcan el intersticio interlobulillar, pero adentro también vemos como una red, como una forma de encaje. Ese encaje que vemos adentro, ¿sí? Es el intersticio intralobulillar. Bien. Y acá tenemos también engrosamiento de los septos interlobulillares. Esto hace un patrón, ¿sí? Que se llama un patrón reticular porque tiene la forma de red. También podemos analizar estructuras como el mediastino. Y esto no los voy a volver locos para nada, pero lo más importante que tienen que analizar en el mediastino, ¿sí? Es los ganglios linfáticos. ¿Bien? Simplemente sepan que los ganglios linfáticos muchas veces los van a dar como regiones. Se las puse, ¿sí? En este caso, cuál es cada región, ¿sí? Eh, y nada más, solo esto para que lo sepan, van a tener tiempo de verlo. Pero bueno, vamos a poder evaluar tanto los vasos, si esto es una tomografía computada en membrana de mediastino con contraste endovenoso, porque vemos cómo realza la aorta, ¿sí? Este es el corazón. Bien, y tenemos esas estructuras redonditas que si estamos viendo la tomografía muy en directo, esta estructura no la puedo seguir como un vaso, aparece y desaparece, se refiere justamente a un ganglio linfático. Bueno, esto es una angiotomografía. Las angiotomografías, no sé por qué, falta una foto, pero bueno, ahora supongo que pondré clic y aparecerá, pero no quiero pasar de diapositiva. Las angiotomografías las utilizamos justamente las vamos a utilizar dependiendo en cuándo la ponderamos, ¿sí? O sea, cuándo la adquirimos. Podemos evaluar la aorta, podemos evaluar la arteria pulmonar y sus ramas para ver, por ejemplo, si hay tromboembolismo pulmonar. Fíjense, acá tenemos la aorta, disculpen, la arteria pulmonar, si el tronco, tenemos con sus ramas, ¿sí? Su rama principal izquierda, en la cual tenemos una imagen de falta de relleno, ¿sí? Esto justamente habla de un trombo. Fíjense acá que tenemos una reconstrucción en sagital, ¿sí? De lo mismo, en la cual nos encontramos con esta imagen de falta de relleno. Esto es un claro tromboembolismo pulmonar. Ah, bueno, y acá se ve esta imagen que les quería mostrar antes. Sí, también tenemos, esto es la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar con sus dos ramas principales, con falta de relleno, sí, a nivel de ambas. La podemos encontrar más allá de sus ramas principales y encontrarla en las ramas lobares, ¿sí? Como las flechas lo indican, ¿sí? En este caso, acá lo que está marcando la flecha, las flechas verdes son ganglios, son adenopatías. Ahora sí, chicos, después de una clase media larga, pero nos han quedado muchas cosas afuera, pero ya vamos a tener oportunidad de encontrarnos y verlas. Lo importante siempre es pedir los estudios de una forma escalonada, ¿sí? Ascendente en complejidad, ¿sí? Siempre primero la RX, después la tomografía, después el PET-CT en el caso de ser necesario. Bien, al momento de pedir, evaluar qué patología es la que queremos ver en el paciente, ¿sí? Y ahí empezar a pedir los estudios y cómo los vamos a pedir, reconocer patrones y entender que todos somos importantes en el diagnóstico de una patología. Esto quiere decir que
Es importante que si ustedes van a hacer clínica médica, es importante que al médico radiólogo, al técnico, le den los datos precisos para poder maximizar ese estudio. Lo que quiero decir es tipo poner diagnóstico, por ejemplo, poner artritis reumatoide, si nosotros sabemos si le tenemos que dar vuelta o no le tenemos que dar vuelta o qué hacer, ¿sí? Y entender también que todos somos potenciales pacientes, que muchas veces los estudios por diagnóstico por imágenes al paciente le generan mucha incertidumbre y todo esto que hablamos hoy livianamente, el paciente en el tomógrafo, en el ecógrafo, necesita contención. Así que sin más, chicos, les quiero decir, bueno, así que sin mucho más, les quiero agradecer, quedó corrida ahí la diapo, muchas gracias por su atención, ahí está mi mail, cualquier cosa me escriben, estoy a su disposición. Que tengan, bueno, no sé en qué hora estarán viendo esto, pero que como siga el día, que siga bien. Saludos.